Hermanos y hermanas en Cristo, estamos entrando en un tiempo en el que no enfrentaremos un solo problema sino muchas amenazas todas al mismo tiempo y no solo al mismo tiempo sino interconectadas como una cadena que se aprieta y no deja escapatoria, y la hermana Luz de María a través de un mensaje nacido de la Virgen María nos anunció algo claro y dramático porque las comunicaciones se verán interrumpidas y entienden lo que esto significa: un gran apagón mundial, el silencio repentino del mundo. Como ha sucedido en algunos países, pero este no será el único flagelo y sabemos que también se ha anunciado el colapso económico trayendo miseria y pobreza y el agua seguirá azotando la tierra con su furia dejando destrucción y dolor a su paso y queridos hermanos no seremos llamados a resistir un solo golpe sino muchos y Jesús mismo nos mostró dos formas de enfrentar todo esto, pero quédense conmigo después del mensaje también porque necesito revelarles algo crucial. Hay un error que estamos cometiendo ahora y es un error que debemos resolver para alcanzar la gracia de Cristo Jesús y les damos la bienvenida a este canal y los invitamos a dejar un me gusta para apóyenos en nuestra misión de compartir cada día un mensaje que fortalezca su fe y oramos todos los días como nos pidió nuestra Madre Santísima y por eso les pedimos que dejen su intención de oración en los comentarios y no importa si es una petición grande o pequeña, todos en esta comunidad de fieles oraremos por sus intenciones y las de la Virgen María y mis amados hijos reciban mi bendición. Mi sagrado corazón los ama y los espera con amor eterno y cada nuevo amanecer es una nueva oportunidad para que corrijan el rumbo en el que caminan y todos han observado el peligro en el que vive la humanidad en toda la tierra y no hay lugar seguro en este tiempo de confusión espiritual y agitación social, educativa, moral y civil en nuestros países porque los países están contaminados por guerras civiles y la mayoría de los países entrarán en esta contaminación y amados hijos, la escasez de alimentos se acerca rápidamente al igual que la crisis en la economía mundial y saben que cuando el pánico económico se instala los seres humanos olvidan los mandamientos y cada uno lucha por su supervivencia y la economía sufrirá el declive, que anuncié, dejando a mis hijos en la pobreza económica y el tiempo ha pasado y se enfrentan graves crisis. El agua seguirá siendo un azote para el hombre como lo fue en el pasado con el diluvio universal y solo en este presente, este azote se mueve de país en país dejando dolor a su paso tratando de lavar el pecado que mis hijos dejaron en la tierra y un gran peligro amenaza a la humanidad tan grande que todas las criaturas humanas recordarán el caos y entrarán en la gran oscuridad que les anuncié ante la lucha por el poder y prepárense, no podrán comunicarse. Les pido que mantengan impresos los libros que utilizan para orar y no desesperen hijos míos, la luz de mi santo Espíritu, la luz del corazón inmaculado de mi madre los iluminará y los inocentes no perderán la luz que llevan en sus almas y oren hijos míos, oren con el corazón y adoren en espíritu y verdad y participen en la celebración eucarística, sean conscientes que necesitan recibirme en la Eucaristía de donde emané fuerza para nutrirlos y cuantas personas viven en el vacío espiritual y el demonio los vuelve en contra de mi divino Hijo y aún no comprenden que sin aceptarme completamente, sin verdadera conversión no lo harán, alcanzarán la vida eterna y el dinero te hace grande en la tierra, pero no te dará la vida eterna. El que no purifica su corazón no alcanzará la vida eterna, porque la estabilidad lleva a la eternidad, pero el que va de una creencia a otra, saltando de un lugar a otro, no tiene fe y te sorprenderás de la sabiduría que mi Espíritu Santo infunde en aquellos de mis hijos que verdaderamente se entregan a mí y los amo, mis hijos, con un amor eterno y escribamos juntos en los comentarios. Solo Jesucristo salva y amén. En los momentos de dificultad que enfrentamos, es esencial recordar que la oración es nuestra primera y más poderosa herramienta de defensa espiritual en una época en la que estamos acostumbrados a depender de la tecnología. Jesús nos recuerda la importancia de tener un libro de oración físico y tangible y en los momentos de verdadera emergencia no podemos confiar en dispositivos electrónicos que pueden dejar de funcionar ni en nuestra memoria que bajo estrés o miedo nos puede defraudar, pero además de la oración personal, hay otro elemento crucial de nuestra vida espiritual que no podemos descuidar: la Eucaristía, porque las palabras de Jesús son claras cuando dice: en verdad os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Y esto no es una metáfora, sino una invitación concreta a la comunión sacramental y a los hermanos. Necesito hablaros de algo que me preocupa profundamente. Veo con preocupación que muchos de vosotros, movidos por un loable respeto al sacramento, preferís limitaros a la comunión espiritual en lugar de recibir la Eucaristía en la mano, y comprendo profundamente vuestra preocupación, pero debo deciros de todo corazón que esta no es la solución, es un grave error. La Iglesia ha establecido claramente que todo creyente tiene derecho a recibir la Sagrada Comunión según su propia elección, ya sea en la boca o en la mano,
Y este es un punto fundamental que merece nuestra atención. La decisión no corresponde al ministro que distribuye la Eucaristía, ya sea sacerdote o ministro extraordinario. Porque su deber es servir fielmente a las leyes de la Iglesia, no imponer preferencias personales, y un gran apagón cubrirá la tierra, y las comunicaciones que hoy os conectan entre vosotros se cortarán. Muchos sufrirán, porque han hecho de la tecnología su seguridad y su fuente de vida. Pero yo os digo, hijos míos, que el que confía en el Señor nunca será abandonado. El que camina a la luz de Dios no se pierde en la oscuridad. Fortaleced vuestra fe, porque solo ella os sostendrá cuando todo a vuestro alrededor se desmorone. El mundo ha construido su fortaleza sobre arena movediza, y ahora los vientos de la tribulación soplarán con fuerza. Pero vosotros, hijos míos, construid vuestra casa sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Doblad las rodillas, orad sin cesar. Buscad refugio en el corazón de mi Hijo, porque en él encontraréis la paz en medio del caos. Preparad vuestros corazones más que vuestras casas, pues quien está en Dios lo tiene todo, aunque no tenga nada. Invocad al Arcángel Miguel. Él será vuestro defensor en estos tiempos difíciles, protegiéndoos contra las fuerzas de las tinieblas que intentarán sembrar el miedo y la desesperación. Encended velas benditas, tened vuestros rosarios en la mano, y no os apartéis de los sacramentos mientras aún los tengáis. El tiempo apremia, amados míos. No esperéis al día de la tribulación para buscar al Señor. Hoy es el tiempo de la conversión, hoy es el tiempo de confiar plenamente en mi corazón inmaculado. Mis amados hijos, vengo a vosotros con un corazón lleno de amor y preocupación. Como madre, no puedo dejar de advertiros de lo que se avecina, para que no os tome por sorpresa. Un gran apagón cubrirá la tierra, las luces se apagarán y las voces enmudecerán. Las comunicaciones que hoy os mantienen conectados desaparecerán, y muchos se perderán en la desesperación porque han hecho de la tecnología su seguridad, olvidando que la verdadera fuerza viene de Dios. Veo muchos corazones afligidos, confundidos, incapaces de vivir sin las facilidades del mundo moderno, pero os digo que la única dependencia que os mantiene vivos es la dependencia del amor de mi Hijo, Jesucristo. En estos tiempos oscuros, vuestra fe debe estar arraigada como un árbol fuerte que no es sacudido por el viento. El enemigo intentará sembrar semillas de miedo y desánimo, pero si vuestros corazones están vueltos hacia el cielo, no seréis derrotados. Rezad sin cesar, buscad al Señor con toda vuestra alma, porque los que habitan en el escondite del Altísimo estarán protegidos bajo sus alas. No te preocupes demasiado por lo que perderás, sino por lo que debes conservar. Tu alma y tu comunión con Dios. Habrá tiempos de gran tribulación, y la gente correrá de un lugar a otro, buscando respuestas donde no las hay. El mundo caerá en la confusión, porque se ha acostumbrado a confiar más en las máquinas que en la providencia divina. Pero vosotros, hijos míos, no os dejéis arrastrar por la corriente del miedo. Amad la oración, haced del rosario vuestra arma e invocad al Arcángel Miguel, que vendrá con sus legiones a defender a los hijos de la luz. Cuando la oscuridad se espese a tu alrededor, enciende tus velas benditas y reza con fervor, porque incluso en medio de las tinieblas brillará la luz de la fe. No es solo el cuerpo el que necesita provisión, sino el alma la que necesita fortalecerse con los sacramentos y la palabra de Dios. El que se alimenta del cuerpo y de la sangre de mi Hijo tendrá la fuerza para soportar las pruebas. Mantened vuestros hogares como pequeños santuarios, lugares de oración y recogimiento, donde se invoque constantemente el nombre de Jesús. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de pele.com. La oración hecha con amor sincero atrae a los ángeles, y la protección del cielo no faltará para quienes confían en la misericordia divina. Yo estaré contigo. Como madre, no abandono a mis hijos, especialmente en los momentos de mayor sufrimiento. Os envolveré en mi manto inmaculado y os guardaré con ternura. Aunque el mundo grite desesperado, dejad que la paz que viene de Dios resuene en vuestros corazones. Nada es mayor que el poder del Altísimo, y nada puede separarte del amor de Cristo si permaneces fiel. No esperes a que llegue la calamidad para buscar a Dios. Acércate a Él ahora, mientras aún tienes tiempo, porque quien camina con el Señor no teme las sombras que cubren el mundo. Ofreced sacrificios, haced penitencia por los que están lejos y orad por los que se perderán en la incredulidad. Sus oraciones pueden ser luces que guíen a otros de regreso al corazón de Jesús. Los llamo con urgencia,
pero también con la certeza de que la gracia de Dios nunca abandona a quienes la buscan con sinceridad. Aunque todo a su alrededor se derrumbe, quien se ancla en el amor divino permanecerá en pie. Fortalézcanse en la fe, apóyense en la esperanza y vivan en el amor, porque el amor es la llama que nunca se apaga, ni siquiera en los momentos más oscuros. Se avecina una gran conmoción, y la humanidad se enfrentará a la furia de la naturaleza que surge como consecuencia de sus propias decisiones. El sol, que te calienta y sostiene tu vida, manifestará su fuerza con tal intensidad que la tierra temblará y la luz que ilumina tus noches se apagará. Las comunicaciones cesarán, las máquinas se silenciarán y muchos caerán en la desesperación, porque han construido sus vidas sobre la falsa seguridad del progreso material, olvidando al Creador de todas las cosas. Les pido, hijos míos, que oren sin cesar. Oremos por la humanidad, ciega y sorda a la voz de Dios, que prefiere seguir su propio camino e ignora las señales del cielo. Muchos corazones endurecidos no comprenderán lo que está sucediendo y caerán en el miedo y la violencia. Pero vosotros que escucháis mi llamado, no temáis. La oración será tu luz y la fe tu apoyo. Cuando el cielo se llene de señales y la tierra tiemble, arrodíllate e implora la misericordia divina. Invocad a mi Hijo, que es la única salvación para este mundo perdido. Ofreced sacrificios, haced penitencia y poned vuestra vida en las manos de Dios. Estaré a tu lado, apoyándote como una madre que nunca abandona a sus hijos. El apagón global se producirá como consecuencia de la gran densidad solar que envolverá la Tierra. Las redes caerán, las ciudades quedarán sumidas en la oscuridad y muchos no sabrán cómo sobrevivir sin las comodidades que les han alejado de una vida sencilla y humilde. Pero vosotros, hijos de la luz, sabéis que estas pruebas se permiten para que la humanidad se vuelva hacia Dios. Muchos solo reconocerán la necesidad del cielo cuando pierdan todo lo que los distraía. Preparen sus corazones, más que sus hogares. Mantén la llama de la fe, porque será la luz que te guiará en las tinieblas. Rezad el rosario con fervor, invocad al arcángel Miguel y a sus legiones, quienes estarán dispuestos a proteger a quienes claman por ayuda. Enciendan velas benditas, consagren sus familias a mi inmaculado corazón y no permitan que el miedo los domine, porque quienes están en Dios no temen a nada. Les pido, con lágrimas en los ojos, oren por la humanidad perdida. Orad por los pecadores que no conocen el amor de mi Hijo. Orad por aquellos que se burlan de las advertencias del cielo, porque incluso ellos, en su hora de sufrimiento, necesitarán de vuestras oraciones para encontrar la salvación. La oración sincera de un corazón contrito puede obrar milagros, y la intercesión de los justos atrae misericordia incluso en tiempos de gran juicio. Si la tierra tiembla y las estrellas manifiestan su fuerza, recuerda que Dios es el Señor de toda la creación. Él permite que los acontecimientos purifiquen el mundo y preparen las almas para el triunfo del corazón de Jesús. Nada sucede sin el permiso del Padre, e incluso las mayores tribulaciones llevan en sí el propósito de guiar a las almas de regreso al amor divino. Los guardaré bajo mi manto. Lloraré con vosotros los dolores del mundo, pero también os levantaré para que seáis testigos de la esperanza. Cuando pase la tormenta, los que perseveren verán la nueva luz que nacerá para la humanidad renovada. Pero para ello, deben ser fuertes, fieles y constantes en la oración. Acérquense a los sacramentos mientras aún los tengan. Buscad la confesión, alimentaos del cuerpo y de la sangre de mi Hijo, y conservad vuestros hogares como pequeñas iglesias domésticas, donde el nombre de Dios sea alabado y honrado. El mundo se tambalea, pero quienes confían en el Señor se mantendrán en pie. Los bendigo con toda la ternura de mi inmaculado corazón y les prometo que, incluso en los momentos más difíciles, estaré con ustedes. No estarás solo. El cielo no abandona a quien se aferra a la cruz de Cristo. La humanidad, que se ha alejado del Creador, afrontará las consecuencias de sus decisiones y la tierra gemirá bajo el peso de pecados que lo cubren. La creación, que fue moldeada con tanto amor por las manos del Padre, responderá con fuerza y el sol, que os da luz, proyectará su intensidad sobre el mundo provocando un gran apagón global. La oscuridad de la comunicación y el aislamiento envolverán la tierra, y muchos corazones, no preparados para vivir sin los grilletes de la tecnología, caerán en la desesperación. Pero estoy aquí, hijos míos, para decirles que no están solos. Estoy con ustedes y los invito a aferrarse a la oración como ancla de salvación. Oren,
Oren, oren sin cesar. Que vuestras voces se eleven como un suave incienso al cielo, implorando la misericordia divina. Orad por los que no oran, por los que se burlan de las advertencias del cielo, por los que viven como si Dios no existiera. Serán los primeros en entrar en pánico cuando la luz se apague, porque han construido sus vidas sobre las ilusiones del mundo. Pero tú, que has escuchado mi llamado, tienes la misión de interceder por ellos. Tus oraciones pueden ser la diferencia entre la perdición y la salvación para muchas almas. Ofrece tus sufrimientos, tus dolores y tus sacrificios como acto de reparación por los pecados del mundo. El sol, que debería ser la fuente de vida, brillará con tanta intensidad que la tierra temblará. Los campos se secarán, los ríos cambiarán su curso y la tierra temblará en muchas partes del mundo. Muchos clamarán sin saber a quién pedir ayuda, y las naciones, acostumbradas a confiar en sus propias fuerzas, se encontrarán impotentes ante la furia de la naturaleza. Será un tiempo de gran purificación, donde los hombres se enfrentarán a la fragilidad de todo lo que han construido sin Dios. Los satélites caerán, las redes que conectan el mundo moderno se romperán, y los hombres comprenderán que no pueden sobrevivir solo con el trabajo de sus manos. En este tiempo, la oración será su vínculo con el cielo. Cuando ya no haya palabras humanas que lleguen a los lejanos, que sus corazones hablen directamente a Dios. Os he enseñado que el rosario es el arma más poderosa contra las fuerzas del mal y ahora os repito, no soltéis vuestro rosario. Orad con fervor, con amor, con la certeza de que cada Ave María es como una flor que ofrecéis a mi corazón inmaculado. Y con cada flor, construyo un jardín de protección a tu alrededor. Invoca al arcángel Miguel y a sus legiones celestiales. Bajan con sus espadas llameantes para proteger a quienes claman por la ayuda del cielo. Cuando sientas miedo, cuando oigas el rugido de la naturaleza, clama con fe. ¿Quién, como Dios, y las fuerzas del infierno se retirarán? Miguel estará a su lado, custodiando sus hogares, protegiendo sus almas y protegiendo los ataques espirituales que se intensificarán en estos tiempos de oscuridad. Hijos míos, preparen no solo sus hogares, sino principalmente sus almas. Mantén velas benditas, agua bendita, escapularios, imágenes sagradas. Pero sobre todo, conservad la gracia de Dios dentro de vosotros. Confiesa tus pecados, limpia tu corazón, reconcíliate con tu prójimo. El tiempo que tenéis ahora es un tiempo de misericordia, pero pasará y muchos se arrepentirán de no haber aprovechado la oportunidad para volver al Señor. No seáis contados entre ellos, hijos míos. Regresa a mi hijo ahora, mientras aún hay tiempo. Cuando la oscuridad descienda sobre el mundo, enciende una vela, arrodíllate y ora. Cantad himnos de alabanza, incluso cuando vuestro corazón esté turbado. Porque yo os prometo, aun en medio de la mayor tormenta, los que confían en el Señor no serán abandonados. Dios permitirá esta gran purificación para que la humanidad entienda que sin Él nada pueden hacer. Pero a quienes permanezcan fieles, se les dará la corona de la victoria. Hijos míos, sé que muchos de ustedes ya sienten el peso de esta batalla espiritual. Sé que muchos ya sufren persecución, incomprensión y pruebas diarias. Pero mirad la cruz de mi Hijo y recordad que la resurrección vino después del dolor. Así será contigo. La victoria será del Señor, y quienes perseveren verán la nueva luz que brillará sobre la tierra renovada. Estoy contigo y nunca te abandonaré. Yo os envolveré a cada uno de vosotros en mi manto, y os llevaré en mis brazos cuando ya no tengáis fuerzas para caminar. Pero hasta entonces os pido, orad, confiad y permaneced firmes en la fe. Quien persevere hasta el fin verá la gloria de Dios. Mi inmaculado corazón se llena de ternura al ver a quienes, incluso en medio de las tribulaciones del mundo, aún buscan la luz de Dios. Pero también le entristece ver a tantos niños que se han alejado, que han olvidado el valor de la oración y de la vida sacramental. Por eso, les pido con toda la urgencia de mi amor, recen el Santo Rosario todos los días, sin cesar, para que reciban protección divina y encuentren refugio bajo mi manto. El rosario es el arma que les he dado, la cadena de amor que conecta la tierra con el cielo. Cada cuenta que deslizan entre sus dedos es una súplica que asciende al trono del Altísimo, cada Ave María es una flor que me ofrecen, y con estas flores adorno el altar donde intercedo por ustedes ante mi Hijo Jesús. Orad con devoción, con el corazón abierto,
con la absoluta confianza de que la oración es capaz de detener el mal, de alejar las asechanzas del enemigo y de fortaleceros en los momentos de mayor debilidad. Cuando las tormentas de la vida te golpeen, toma tu rosario y di con fe: María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y estaré a vuestro lado, apoyándoos como la madre que nunca abandona a sus hijos. Pero no basta con rezar, queridos hijos. Para que encontréis la verdadera paz y la plenitud de la gracia, es necesario que busquéis los sacramentos que mi Hijo os dejó. Son las fuentes vivas de la misericordia, los ríos de la gracia que lavan, sanan y restauran las almas. Corrid a la confesión, purificad vuestros corazones de las manchas del pecado y dejad que la sangre de Jesús os renueve. No tengáis miedo de acercaros al altar de la reconciliación, mi Hijo os espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonaros y envolveros con su infinito amor. Aliméntate vosotros de la Eucaristía, porque en el cuerpo y en la sangre de Cristo encontraréis la fuerza para soportar vuestras pruebas. La comunión os une íntimamente al corazón de mi Hijo, y cada vez que lo recibís, sois transformados por su presencia viva y real. Adóralo en el Santísimo Sacramento, pasa tiempo al pie del sagrario, hablándole, derramando tu dolor, ofreciendo tus sacrificios. Porque es en la intimidad con Jesús que sus almas encontrarán la verdadera paz. Consagren sus vidas a mi Hijo. Ofrécele tus días, tus alegrías y tus sufrimientos, tu trabajo y tu descanso. Vivan para agradar a Dios, abandonen las vanidades e ilusiones de este mundo y caminen con la mirada fija en el cielo. El mundo les ofrece falsas promesas de felicidad, pero solo en Jesús encontrarán el amor eterno, la paz inquebrantable y la promesa de la vida eterna. Les pido, hijos míos, que consagren sus familias a mi corazón y al Sagrado Corazón de Jesús. Orar juntos, enseñar a los niños a amar a Dios, traer de vuelta a aquellos que se han alejado de la fe. Haz de tus hogares pequeñas iglesias, donde se exalte el nombre del Señor, donde se honre la cruz, donde reine el amor. El diablo teme a las familias que rezan juntas, porque allí la presencia de Dios es fuerte, y nada puede hacer contra quienes se refugian bajo la protección divina. Estoy con ustedes en cada Ave María, en cada lágrima derramada en oración, en cada paso que dan hacia mi Hijo. No te desanimes cuando las pruebas te rodeen, recuerde que la cruz es el camino que conduce a la resurrección. Y aunque el mundo te desprecie o te ridiculice por vivir tu fe, alégrate, porque guardas un tesoro que ni la muerte puede arrebatarte. El mundo te distrae con sus falsas luces, con promesas vacías de placer y éxito, pero todo esto es polvo que se disuelve con el tiempo. Lo único que queda es el amor de Dios, y es este amor el que deseo que abraces con todas las fuerzas de tu alma. No dejes que las preocupaciones de este mundo te roben el tiempo para la oración, porque sin oración el alma se debilita, se pierde y se convierte en presa fácil del enemigo. Reza el rosario con fervor todos los días, como escudo que te protege contra los ataques del mal. Cada misterio contemplado es una puerta que se abre a la gracia de Dios. Cuando meditan en la vida de mi Hijo, cuando caminan conmigo por los momentos de su pasión y gloriosa resurrección, sus almas se llenan de luz y los ángeles descienden para custodiar sus hogares y sus familias. El rosario es la cadena que ata a Satanás, es la oración que sacude el infierno, porque sabe que quienes se aferran a esta oración nunca serán abandonados por mí. Pero no basta con rezar con los labios, es necesario orar con el corazón, con amor sincero, con verdadero deseo de conversión. La oración sin conversión es vacía, pero cuando os entregáis en cuerpo y alma, cuando permitís que la gracia transforme vuestro corazón, empezáis a experimentar la presencia viva de Dios en vuestra vida. Por eso, hijitos, además del rosario, os pido que viváis los sacramentos con toda la intensidad de vuestro ser. La confesión es el baño de misericordia que lava las heridas del alma, no dejes que el pecado se acumule dentro de ti, porque es como un veneno que te enferma espiritualmente. Corran al confesionario, abran sus corazones al perdón de Jesús y sentirán la ligereza de quien se libera de las cadenas del mal. Y después de confesarse, acérquense a la Eucaristía con reverencia. Ah, hijos, si supierais el valor de cada comunión. Si supierais lo que sucede en vuestras almas cuando recibís el cuerpo y la sangre de mi Hijo con pureza y amor. Los ángeles se inclinan, el cielo se une a la tierra y os convertís en templos vivientes de la presencia divina. No te acostumbres a este misterio, acércate al altar con santo temor, sabiendo que Dios mismo está allí, entregándose a ti por amor.
Dedicar tu vida a Jesús no es perder nada, es ganarlo todo. Cuando pones a Dios en el centro, todo lo demás encaja. Vuestras cruces se hacen más ligeras, porque Él mismo las lleva con vosotros. Vuestros sufrimientos adquieren un valor redentor porque, unidos al sacrificio de Cristo, se convierten en fuente de gracia para vosotros y para el mundo entero. Por tanto, no rechacéis las pruebas, abrácenlos con fe, sabiendo que cada lágrima ofrecida a Dios se transforma en bendición. Les pido, conságrense a mi inmaculado corazón. Entrégate completamente a mí, para que yo pueda guiarte por los caminos seguros de la santidad. Cuando os consagráis a mí, os tomo como míos, os protejo de las asechanzas del mal y os conduzco, paso a paso, hacia Jesús. Mi corazón es el refugio que Dios ha preparado para estos tiempos difíciles, el lugar donde encontrarás paz incluso cuando el mundo está en crisis. Veo el dolor que llevas, las heridas que el pecado ha dejado, los miedos que te paralizan. Pero os digo, no estáis solos. Yo estoy con vosotros, intercediendo sin cesar, llorando con vosotros, regocijándome por cada pequeña victoria vuestra sobre el mal. Y aun cuando caigas, yo estoy ahí para levantarte, para envolverte en mi manto y decirte que nunca es tarde para empezar de nuevo. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado, y su misericordia es infinita para quienes se arrepienten y regresan a Él con un corazón sincero. Hijos míos, el tiempo apremia y el cielo los llama con insistencia. No pospongas tu conversión, no esperes que los acontecimientos del mundo te obliguen a buscar a Dios desesperadamente. Venid ahora, mientras la puerta de la misericordia aún está abierta. Oren, acudan a los sacramentos, conságrense a Jesús, y les prometo que estaré con ustedes hasta el último momento para guiarlos victoriosamente al reino de los cielos. Amados hijos míos, escuchen el clamor de mi corazón que los llama a mí. En estos tiempos de tribulación, cuando el mal se alza con furia contra los hijos de Dios, yo, su madre, vengo a cubrirlos con mi manto y ofrecerles un refugio seguro. No tengáis miedo, porque el cielo nunca abandona a los que confían en el Señor. Pero su fe debe ser firme, su corazón debe estar arraigado en el amor de Dios, para que puedan resistir cuando los vientos tormentosos soplen con fuerza sobre el mundo. Envío a mis ángeles celestiales para protegerlos. Ellos descienden del cielo con espadas de luz para defender a mis hijos de todo ataque del maligno. Invocad a San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, y pedidle que os cubra con sus alas y luche por vosotros. No olviden que todo el cielo lucha junto a quienes oran, adoran a Dios y viven según los mandamientos del Padre. El infierno tiembla ante las almas que no se dejan conmover por el terror del mundo, porque en ellas brilla la presencia viva del Espíritu Santo. Hijos míos, el caos intentará rodearlos, el miedo llamará a su puerta, pero les pido, no miren la oscuridad, miren la cruz de mi Hijo. Cuando todo parezca desmoronarse, mira a Jesús, quien conquistó la muerte y prometió estar contigo hasta el fin de los tiempos. La victoria es suya, y quienes permanezcan fieles heredarán la gloria del cielo. Pero necesitas. Sean fuertes, perseveren en la oración, no se dejen llevar por el desánimo ni la incredulidad. Recen el Santo Rosario todos los días, como un muro protector alrededor de sus almas y sus hogares. Cada Ave María es una flecha que rompe la oscuridad, cada misterio contemplado es una puerta que se abre a la gracia de Dios. Si supieras el poder que tiene esta oración nunca la dejarías de lado. Con el rosario, se unen a mi inmaculado corazón, y yo mismo intercedo por ustedes ante el trono del Padre. Veo las batallas que enfrentan, veo las lágrimas que derraman, y recojo cada una de ellas para presentárselas a Dios. Nada de lo que sufrís es en vano, hijos míos. Ofrece tu dolor, tu cansancio, tus miedos como sacrificio de amor y el Señor transformará todo esto en salvación para muchas almas. Estáis llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a ser el pequeño ejército que permanece fiel cuando tantos están perdidos. No se dejen contaminar por el mundo, porque este mundo pasa, pero las promesas de Dios nunca pasarán. El maligno está furioso porque sabe que su tiempo se acorta y tratará de arrastrar consigo a tantas almas como sea posible. Por eso os pido, abrazad mi manto, dejad que yo os conduzca, como madre, por los caminos seguros de la fe. Quien se consagre a mi corazón inmaculado no será derrotado, porque yo mismo lo defiendo y lo protejo de todo mal. Son mis hijos,
y jamás permitiré que las fuerzas del infierno prevalezcan sobre quienes se refugian en mí. Aunque el mundo tiemble, aunque la naturaleza desate su furia, aunque el sol se oscurezca y las naciones se derrumben, Dios sigue al mando. Él se levantará con poder y majestad para restaurar la justicia y purificar la tierra. Pero hasta que llegue ese momento, debéis mantener viva la llama de la fe, como las vírgenes prudentes que esperan la llegada del esposo. Hijos míos, os prometo que estaré con vosotros. Cuando la noche parezca más oscura, recuerda que se acerca el amanecer. Cuando el miedo quiera paralizarte, llámame y yo te sostendré de la mano. No estás solo, todo el cielo lucha contigo. Y cuando todo parezca perdido, Dios se levantará con fuerza y le mostrará al mundo que Él es el Señor de todo. Estoy a su lado, y los ángeles de Dios los rodean, protegiéndolos de las trampas del maligno. Cuando la tormenta es más intensa, cuando las pruebas parecen insoportables, recuerda que es precisamente en esos momentos cuando la gracia divina está más cerca. Mi hijo no los abandona, y yo, su madre, lucho incesantemente para mantenerlos bajo la protección del cielo. El mundo se aleja cada vez más de Dios, y por eso la tierra gime y la creación se rebela. La naturaleza, tan herida por el pecado y la indiferencia de los hombres, responderá con fuerza y muchos se asustarán ante el poder de las manifestaciones que vendrán. El sol se intensificará, las estrellas temblarán y la oscuridad intentará cubrir la tierra. Pero no os desalentéis, porque estos son solo dolores de parto, señales de que la victoria de Cristo está cerca. El mal intenta sembrar el miedo, pero yo les digo, la fe es su escudo y la oración su fuerza. Oren, hijos míos. Orad sin cesar. El Santo Rosario es la cadena que os une a mi inmaculado corazón. Cada Ave María pronunciada con fe es como una luz que brilla en medio de las tinieblas, una chispa que ilumina los caminos tortuosos de este tiempo. Cuando rezáis el rosario, yo mismo desciendo del cielo para orar con vosotros, para proteger a vuestras familias y para alejar a los malos espíritus que vagan por la tierra en busca de almas debilitadas. No lo olviden, el infierno tiembla ante el poder del rosario. Hijos míos, consagren sus hogares, sus trabajos y sus familias a mi inmaculado corazón y al sagrado corazón de Jesús. Coloquen cruces benditas en sus hogares, abran las puertas de sus almas al Espíritu Santo y no permitan que la incredulidad les robe la esperanza. Son el pueblo elegido de Dios, aquellos que han sido llamados a perseverar hasta el fin, a presenciar el triunfo definitivo de la luz sobre las tinieblas. En los días más difíciles, cuando las señales del cielo son evidentes y el mundo se sume en la confusión, reúnanse para orar. Formar pequeños grupos de oración, ayudaros unos a otros, ser como los primeros cristianos que, incluso perseguidos, permanecieron unidos en el amor y en la fe. La fuerza de la Iglesia está en la unión de corazones que aman a Dios y se apoyan mutuamente con caridad. No dejes que el miedo te aísle, busquen fuerza en la comunión con los hermanos, porque donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, allí Él estará presente. Les pido que mantengan los sacramentos como el centro de sus vidas.